Muy buenos días. Jesucristo vive, hermano. Vamos a leer Mateo 14 del 25 al 33. Dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra. Y te invitamos a ti, Padre Celestial, a que el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo y con tu palabra, tú vayas desarrollando fe en nosotros hacia ti. Fe en tu voz, fe en tus mandamientos, fe en tu voluntad. Enséñanos a confiar en ti y a descansar. Gracias te damos, porque de esa manera vamos a poder vivir en victoria y vamos a poder mantenernos firmes a pesar de las adversidades, a pesar de lo que acontezca alrededor de nosotros. Te bendecimos, Espíritu Santo, porque tú estás aquí sembrando esta palabra en nuestro corazón, sabiendo que va a dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios desea que todos sus hijos seamos personas llenas de fe. Coméntele a su compañero: llénate de fe. Sé un varón o una mujer de fe. Pero no de cualquier fe, sino de fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus palabras cuando nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabía usted que desde que nacemos todos, nacemos con la capacidad de creer, de manifestar la fe, la cual usamos de manera cotidiana y en ocasiones hasta sin darnos cuenta? Por ejemplo, el recién nacido cuando tiene hambre, empieza a llorar. Bueno, yo así lloraba cuando estaba recién nacido. Y a él no le interesan las circunstancias de la vida, no le interesa cómo se encuentre la sociedad. Él simplemente tiene esa seguridad de que va a comer, de que se le va a proveer aquello que necesita. Él cree que lo va a recibir. Él no se pone a meditar: ¿y si mi mamá no llega? ¿Y si me abandonan aquí? ¿Y si se le acabó la leche a mi mamá? ¿Y si? No. Simplemente pide y se le da. O aquel pequeño que se acerca a su padre y le dice: papá, ¿me compras ese juguete que siempre he querido? Y cuando de repente su padre le dice: claro que sí, hijo, te lo voy a comprar. En ese momento el hijo queda satisfecho con la respuesta que oyó de su padre. ¿Ya tiene el juguete? No, pero tiene la promesa, tiene la esperanza de lo que le dijo su papá. Y si su papá le dijo: te voy a comprar tu juguete, él tiene la seguridad de que papá lo va a hacer, porque papá no miente. De la misma manera, usted y yo debemos de actuar con nuestro Padre Celestial y tener la esperanza de recibir cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Sabía que Dios ya nos bendijo a todos nosotros con todas sus bendiciones
y que esas bendiciones están en los lugares celestiales esperando a manifestarse en nuestra vida? Eso comentaba el apóstol Pablo. Dígale a su compañero: Dios ya te ha bendecido con todo, con todo. Yo sé que cuesta trabajo creer, por eso hoy vamos a ver este tema. Vamos a desarrollar fe, una fe que nos lleve verdaderamente a vivir una vida abundante y llena de bendición en el Señor. Si usted hace una encuesta entre sus conocidos y les pregunta que si tienen fe, ¿qué cree que le van a contestar? Que sí, todas las personas tienen fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Todas las personas nacemos con esa capacidad. Hay gente que tiene fe en los pronósticos deportivos. Hay gente que tiene fe en el equipo de fútbol. Ahora sí va a ganar. Hay personas que pues tienen fe en algún personaje político. Es que si votamos por las cosas van a cambiar en México. Otros tienen fe en el dinero. Muchos más en algún santo, en alguna imagen o en alguna religión. Incluso hay los que creen en amuletos, en objetos o en fetiches. Les tienen fe. O en ocasiones hasta en frases. Toco madera. Como si fuera un mantra, ¿no? Que pudiera sacarnos de los problemas o de las situaciones difíciles. De manera que conforme crecemos, algunos terminamos usando la fe para bien y otros para mal. Algunos la usamos de manera correcta y otros tal vez no. ¿Y en qué radica la diferencia? Radica en lo que vamos oyendo en el transcurso de nuestra vida. Porque lo que vamos oyendo es esa semilla que se va a ir sembrando en nuestro corazón. Y conforme son nuestros pensamientos, los conceptos, las ideas, los valores, los principios que estén sembrados en mi corazón, tal voy a ser, tal voy a actuar, y eso es lo que me acontecerá. Es por eso que el apóstol Pablo declaró en una frase pequeña una verdad muy grande. Ahí en Romanos 10:17, deje por favor una marca en Mateo 14, que ahorita regresamos, y vamos a la carta dirigida a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos enseña. Lea conmigo, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repita conmigo, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que usted y yo escuchemos, eso va a producir en nosotros una creencia, una certeza, una convicción, una fe. Y cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a desarrollar fe. ¿En quién? En Dios. El apóstol Pedro, en esta historia que leímos, al ver que venía Jesús caminando por las aguas, dice la Escritura que juntamente con los demás discípulos empezaron a dar voces de miedo, ahí al final del versículo 26 en Mateo 14. Empezaron a dar voces de miedo porque ellos creían que estaban viendo un fantasma, un espectro. ¿Se imagina esa escena? De repente se acerca Jesús y les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo quisiera destacar aquí dos cosas. En primer lugar, nunca nos dejemos guiar por nuestros sentidos, porque los sentidos nos engañan. Los ojos nos hacen ver en ocasiones lo que no es. Empezamos a escuchar lo que no debemos de escuchar. Y esa información entra a nuestro ser y va afectando nuestro estado anímico. Aquí los discípulos
abrieron sus sentidos y creyeron ver un fantasma. ¿Y qué produjo en ellos? Miedo. Miedo. Es por eso que usted y yo no debemos dejarnos guiar por los sentidos. Los sensuales, dice la Escritura, son los que se guían por los sentidos, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero aquellos que son hijos de Dios y que han recibido al Espíritu Santo, se dejan guiar por el Espíritu Santo y viven por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Porque empezamos a discernir las cosas no a través de los sentidos, sino que las discernimos espiritualmente. Lo segundo que quiero destacar es que cuando se acercó Jesús, dice la Escritura, ahí en el versículo 27, que Jesús les habló. Ponga atención, ¿quién habló? Jesús. ¿Ellos la voz de quién escucharon? La de Jesús. Y en ese momento, esas palabras de Jesús tuvieron un efecto en ellos. Porque Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas, no teman. Y es lo mismo que nos dice el día de hoy el Señor. ¿Sabes que yo estoy en tu vida? ¿Sabes que cada acontecimiento alrededor de tu vida, ahí estoy yo? ¿Que tú no estás solo? ¿Que no creas que porque las situaciones pintan difíciles, te he abandonado? ¿O que estás tú caminando solo por la vida a tu suerte? No, ahí estoy yo, no temas, yo estoy contigo. Y cuando yo recibo esa palabra como una verdad en mi corazón, entonces empiezo a actuar en consecuencia a esa palabra. En ese momento los discípulos cobraron ánimo y cobraron tanto ánimo que el apóstol Pedro se envalentonó para decirle en el versículo 28 a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice la Escritura que Jesús en el versículo 29 le dijo, ven. ¿Qué escuchó Pedro nuevamente? La voz de Jesús que le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué se gestó en ese momento? Un milagro. Un milagro producto de una convicción, de una certeza por las palabras de Jesús. Jesús le habló a Pedro y simplemente le dijo, ven. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Usted lo puede creer? Ay, hermano, es que está muy difícil. Por eso es que usted y yo nos hundimos. Pero Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Se empezó a gestar un milagro. Y todo porque se desarrolló en el corazón de Pedro fe en Dios, en su palabra, en sus indicaciones, en sus mandamientos. Cuando Dios nos pida hacer algo, hermano, hagámoslo. Porque eso va a traer bendición sobre nuestra vida y nos va a llevar a caminar sobre cualquier adversidad o sobre cualquier situación. Y fue lo que empezó a hacer Pedro. Podemos ver que los sentidos de Pedro fueron afectados de una manera positiva a través de las palabras de Jesús. Pedro escuchó la voz de Jesús. Esa buena semilla se sembró en su corazón y produjo un milagro en la vida de Pedro. La palabra de Dios, usted lo sabe, es la buena semilla que debe de ser sembrada en nuestro corazón. Porque así nuestra fe dependerá de la voz de Dios, de su palabra.
y estará fundamentada solamente en Dios y no en el mundo y no en las circunstancias. Dios desea que tengamos fe en Dios y en su palabra. Dígale a su compañero, ten fe en Dios y en su palabra. Pero lamentablemente no siempre se siembra en nosotros una buena semilla. En ocasiones se va sembrando una mala semilla en nuestro corazón. Por ejemplo, esos padres que le hablan a sus hijos y desde que están chiquitos empiezan a sembrar este tipo de semillas. Es que tú no puedes. Es que qué mal carácter tienes. Eres un grosero. Tú nunca, jamás saldrás adelante con esa actitud. Mira qué floja eres. ¿Quién te va a querer? Te vas a quedar a forrar Biblias. Y esas palabras, a lo mejor uno dice, es que le estoy llamando la atención, la estoy animando a mi hija para que reaccione, hermano. Pero está trayendo un daño en la vida del hijo, porque ¿qué pasa si empieza a creerlas? ¿Qué pasa si se va creando una percepción errónea de su ser y por lo consiguiente una mala manifestación de su persona? Porque alguien que tiene un mal concepto de sí mismo funciona mal y tiene problemas con el prójimo. Crecerá creyendo que nunca puede, que nunca va a lograr nada. Ay, es que tú no eres inteligente. Crecerá creyendo que es una persona fracasada, que nunca tendrá oportunidades, que si se cae jamás podrá levantarse. Y a lo largo de su vida, ¿qué cree que se va a estar manifestando? Todo eso que se estuvo sembrando en su corazón. En cambio, ¿qué pasa cuando hay un padre que ama a Dios y que conoce la palabra y ama la palabra, tiene fe en Dios y tiene fe en la palabra y la usa para bendecir la vida de sus hijos? Imagínese a un padre que le dice a su hijo, hijo, Dios te ama, de tal manera que ha dado a su hijo unigénito para que tengas vida eterna, y yo te amo también. Dios te acepta desde antes de que nacieras y tu madre y yo te aceptamos también. Así como estás, orejón, te aceptamos, te amamos. Mi amor, tú eres un campeón y si confías en Dios, harás proezas, porque es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sabes una cosa? Si te caes, no importa, porque ahí está el Señor que te va a levantar. Y si 7 veces cayeres, 7 veces te levantará el Señor. Desarrolla, inventa, crece, inténtalo. Nunca pienses que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes salir adelante, tienes creatividad y talento, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que adelante, hijo, saldrás adelante, porque la victoria es tuya. ¿Se imagina tener un papá que le hable así a sus hijos? No solamente está mostrando confianza en el hijo, sino que está sembrando una buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla que hay que sembrar en el corazón? La palabra de Dios. Es la única buena semilla que verdaderamente cambia y transforma la vida de todo ser humano. Ay, hermano, pues ¿cómo me gustaría hacerlo? Pues está al alcance de todos nosotros. La vida de sus hijos puede cambiar, y no solamente la de sus hijos, la nuestra. Cuando yo me alimento de esta palabra y la creo como una verdad, como una certeza en mi corazón, esta va a empezar a trabajar en mí y pondrá un fundamento de fe en Dios, y entonces las bendiciones de Dios serán palpables en nuestra vida y los milagros se harán manifiestos. La palabra de Jesús tiene ese efecto en la vida de la gente. Mire, 2 citas. Acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 34,
y Marcos 10:52. Vamos a leer estos dos pasajes de dos personas que recibieron las palabras de Jesús y cómo sus vidas fueron transformadas. Marcos 5:34 y Marcos 10:52. El primer pasaje habla acerca de una mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en los médicos. Sin embargo, se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando le tocó, en ese momento sanó. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, queda sana de tu azote. Fíjese cómo la fe en Jesús transformó la vida de esta persona. Eso que era como un azote, esa enfermedad que estaba azotando su vida, en ese momento terminó. La calidad de vida cambió, fue mejor. En Marcos 10:52 vemos otro caso. Una persona que estaba ciega y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese cómo la fe en Dios, en sus palabras, en su mensaje, transforma nuestra vida. De manera que lo que oímos determina lo que se manifestará en nosotros. Por eso dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga, hermano Jorge, pero ¿cómo funciona eso de la fe? Ok, entiendo que debo de tener fe en Dios solamente, y que debo de creer a su voz y a sus palabras, y que cuando yo desarrollo fe en Dios, empiezan a acontecer milagros y mi vida cambia. Pero ¿cómo le hago? ¿Cuál es la forma? Explíquemelo, por favor. Mire, acompáñeme a Hebreos 11, versículo 1. En este pasaje de Hebreos 11 aparece la definición bíblica de lo que es la fe. Y nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted se da cuenta, la fe nada tiene que ver con nuestros sentidos. Nada tiene que ver con nuestros sentidos, porque es la certeza de lo que se espera, o sea, de lo que todavía no es, de lo que no se hace presente, de lo que no puedo palpar, de lo que no veo. La convicción de lo que no se ve. Es por eso que si usted y yo queremos caminar en fe, nuestros sentidos tenemos que entregárselos a Dios, para no dejarnos guiar por ellos. Acuérdese, hermano, nuestros ojos y nuestros oídos nos engañan y nos meten en problemas y de alguna manera dificultan el que usted y yo podamos confiar en Dios. La certeza. ¿Qué es la certeza? Es el conocimiento seguro de que algo es cierto o verdadero. Fíjese lo que dice: la certeza es el conocimiento seguro. Una certeza empieza a través de un conocimiento. Por ejemplo, ¿usted cree que siempre es bueno hablar con la verdad? ¿Sí? ¿Tiene esa certeza? Es un conocimiento en usted, es una idea por medio de la cual usted funciona. Usted tiene la certeza de que hablar la verdad es bueno. ¿Usted cree que el bien triunfa siempre sobre el mal? Hermano, pero es que yo he visto películas donde, que anda viendo, ¿se da cuenta cómo van siendo afectados nuestros sentidos? Pero la realidad es que el bien triunfa sobre el mal. El Señor dijo en una ocasión: la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Usted lo cree?
es un conocimiento que se va volviendo una certeza en mí. ¿Usted cree que la misericordia triunfa sobre el juicio? ¿Cuál es el conocimiento que tiene? ¿Qué dice la Biblia? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabía usted eso? Es por eso que usted y yo, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos. De otra manera estaríamos condenados a la muerte eterna. Vea la misericordia de Dios, qué grande es. Ahora, ¿usted cree que Dios puede entonces perdonar todas nuestras faltas y olvidarlas y darnos la oportunidad de una vida nueva? Antes usted y yo no teníamos ese conocimiento, pero cuando alguien nos habló el mensaje de Jesús y nos dijo, arrepiéntete de tus pecados, acércate a Jesucristo, haz válido el sacrificio de Jesús en la cruz en tu vida. No es solamente creer que hay un Dios, es creerle a Dios y la obra que hizo por ti y por mí. Y cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, Él te perdona y te asegura vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y cuando lo recibimos como un conocimiento y se va volviendo una certeza, esto es cierto, esto es verdad, en ese momento empieza a manifestarse la fe. Un ejemplo más simple. Yo tomo esta hoja. ¿Usted cree que si la suelto va a caer sobre el atril? Ay, mire, sí fue. Es un conocimiento. Usted tiene esa certeza. Así son las cosas. Y así tenemos que ver cada una de las palabras y promesas que Dios nos dice. Si Dios lo dice, es porque así es. Y no dudar, no cuestionar al Señor. Pero es que, ¿qué se me hace que? Y mira, Señor, y no. Si Dios lo dice, así es. Y no dudarlo. Si papito nos dice que te va a sanar, Dios no miente. Dios te va a sanar. Si el Señor te dice que va a restaurar tu matrimonio, Dios lo va a hacer. ¿Pero cuándo? Esa es otra predicación. Pero Dios lo va a hacer, porque Él no miente. Él es verdadero. Si el conocimiento que hay en nosotros se vuelve una certeza, entonces se va a manifestar aquello que creemos en nuestra vida. Ahora fíjese, la palabra certeza en griego es hypostasis, así como suena, hypostasis, que significa confianza y también substancia. Esto es bien interesante, porque cuando hablamos de substancia, nos referimos a la materia, al principio o a la esencia con que están hechas todas las cosas. Una persona que desarrolla certeza en lo que espera y convicción en lo que no se ve, le está dando substancia a aquello que todavía no existe, pero que será. Es como si lo estuviésemos dando a luz, primeramente en nuestro interior, en nuestro ser interior. Cuando yo creo esa promesa de Dios, esa palabra, y tengo mi fe en Dios, en ese momento se le está dando substancia. De tal forma que la fe en Dios es la substancia de todo cuanto existe. Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra hecha carne. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús no solamente es el verbo, sino es la palabra y Él mismo es la fe. El inventor de la fe. Él
la manifiesta. Él es la fe. Y por medio de la palabra, ¿usted sabía que fueron hechas todas las cosas? Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Eso dice Hebreos 11:3. Mire, acompáñeme por favor. Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿cómo dice? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínese si pudiéramos ir al inicio de los tiempos, donde estaba la presencia de Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y simplemente el Señor dijo, sea la luz. Y en ese momento el Verbo se hizo manifiesto. Dios no dudó, sino que por medio de la fe, por medio de la acción de la palabra, empezó a tomar substancia toda la creación de Dios. El Señor dijo, sea el sol, sea la luna, sean las estrellas, sean los cielos, los mares, sean las plantas verdes, sean los seres vivientes. Dios, con el poder de su palabra, sustenta todas las cosas. Todo el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y no porque no se veía significa que no iba a ser. Le decía que no podemos guiarnos por nuestros sentidos. Por ejemplo, ¿quién ha visto a Dios? La Biblia dice que nadie. Tenemos un Dios que es invisible. Sin embargo, Él existe. No por ser invisible significa que no exista. Existe un mundo físico y un mundo espiritual. Existe un mundo visible y un mundo invisible. Y las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Las cosas que esperamos que acontezcan, las creemos, las confesamos y en ese momento toman substancia y empiezan a ser. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, cuando creemos en Dios y en su palabra, esa semilla empieza a gestarse en nosotros y a manifestar fruto. Mire, acompáñeme por favor a Hechos 14, del 1 al 10. Hechos 14, del 1 al 10. Vamos a ver una historia donde se encontraba Pablo y Bernabé en una ciudad llamada Iconio. Ellos estaban ahí predicando el mensaje del Evangelio. Y quiero que usted observe cuál es el fruto de la palabra, qué produce en nosotros y cuáles son las consecuencias. Dice Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Y qué hacían? Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio ¿a qué? A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Una pausa. Pablo y Bernabé, donde quiera que iban, anunciaban la palabra de fe. La palabra de fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos la creían.
Y ellos, a través de la palabra, Dios permitía que se hiciesen señales y prodigios. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué cosa? Fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ponga atención. Este hombre era una persona que estaba cojo. Y dice la Escritura que escuchó el mensaje, escuchó la palabra del Señor. ¿Qué produjo esa palabra? Fe. De tal forma que se acercó el apóstol Pablo, fijó sus ojos en él y dice ahí, viendo que tenía fe para ser sanado. Esa fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe produjo un fruto que en el nombre de Jesús, en el momento en que Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies, yo me lo imagino que no se levantó así, ay, 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 no, sino ahí dice que dio un salto y empezó a caminar. Esa fe en Jesús cambió la vida de este hombre. Cada uno de nosotros podemos ir recibiendo las bendiciones de Dios y puede cambiar nuestro entorno. Dios nos puede sacar de cualquier situación difícil si nosotros confiamos en Él y en sus promesas, en sus principios, en sus palabras. Yo no sé qué esté viviendo usted, hermano, pero no hay problema más grande que Dios. No hay situación que Dios no pueda solucionar. Y Dios tiene promesas para cada uno de los problemas que pudiéramos enfrentar en la vida, usted y yo. Lo importante es, ¿tendremos fe para recibir sus bendiciones? ¿Tendremos fe en Dios para que nuestra vida cambie? ¿Verdaderamente podré creer que Dios toma entre sus manos mi vida? Lo único que necesitamos es escuchar la voz del Señor. Mire, acompáñeme a Isaías 43 del 1 al 5. Vamos a leer todos este pasaje con el propósito de que usted y yo podamos percibir cómo la palabra de Dios puede cambiar nuestro ser, cómo nos afecta de una manera positiva, cómo produce confianza en Dios. Traiga a su mente cualquier situación adversa que usted esté viviendo. Cualquiera, con los hijos, con el esposo, con los vecinos, de trabajo, económica, de salud, cualquiera. ¿Y qué le parece si, teniendo en mente esa necesidad, recibimos esta palabra de Dios como una verdad en nuestra vida? Dice Isaías 43 del 1 al 5. Leamos todos juntos. Ahora así dice Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Respire profundamente. ¿Percibe las palabras de Dios?
cómo tienen un propósito de producir aliento, ánimo, esperanza y fortaleza. Nos hace pasar de pensamientos grises y oscuros a pensamientos llenos de luz y de esperanza, a pensamientos de vida, por muy difícil que sea la situación a la cual nos estamos enfrentando. De manera que cuando conocemos la palabra, cuando la leemos, cuando la creemos, se empieza a crear una certeza en mi ser, una convicción de lo que no puedo ver, pero que sé que va a acontecer. Eso es la fe. Y entonces empieza a tomar substancia la respuesta de Dios y tarde o temprano se hará manifiesta. Al decir que empieza a tomar substancia, no necesariamente es algo material. En ocasiones la respuesta de Dios es que empieza a acomodar todas las situaciones de tal manera que empalmen y ya no haya problemas. En ocasiones situaciones con el prójimo, con los semejantes. De repente Dios arregla las cosas. Porque se manifestó el fruto de esa fe. Jesucristo confesó con sus labios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa debe de ser tu certeza. Pero para que esto acontezca debemos de estar escuchando constantemente la palabra de Dios. De ahí la invitación de estarla leyendo. Y si la puede leer en voz alta, mejor hágase esa costumbre de leer en voz alta, porque la fe viene por el oír. Sin embargo, en ocasiones estamos más atentos a oír lo que no produce fe para heredar vida. Malas noticias, comentarios negativos, chismes, juicios, murmuraciones, las cuales van afectando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra fe. Imagínense cómo se llena nuestro corazón. Empezamos a desarrollar temores, tristezas, miedos, angustias, preocupaciones, porque todo eso es contrario a la fe. Por ejemplo, lo que últimamente ha venido sucediendo en este mes, si hablamos nada más de este mes, ¿cuántos huracanes ha escuchado que han traído desastres? Los huracanes en Texas, en Puerto Rico, en Cuba, en Miami, las inundaciones, cuántos damnificados, cuánta gente sufriendo, los temblores aquí en México, ¿ya cuántos van? Un montón, ¿verdad? ¿Y cómo está la gente? Angustiada, está preocupada, porque empieza a conciliar ideas y dice: huracanes, inundaciones, terremotos por aquí, temblores, y mi suegra viene a visitarnos. No, no es cierto. Ha estado escuchando esas noticias de cómo Estados Unidos y Corea del Norte pues se han estado amenazando de lanzarse bombas atómicas. Imagínese una guerra nuclear. Sería terrible para todo el mundo. Y a lo mejor uno dice: ay, pero estamos lejos, y si se acaba el mundo me voy a Yucatán, ¿no? Leemos en Lucas 21, acompáñeme por favor. Evangelio de Lucas 21, a partir del 9 al 13, donde el Señor le está diciendo a sus discípulos: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué debemos de hacer? ¿Irnos a Yucatán? Dice aquí, lea conmigo: no os alarméis. Lucas 21, versículo 9, estamos ahí. Lucas 21, 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. ¿Se da cuenta? Es necesario que todo esto acontezca. Primero,
pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y en el Evangelio de Mateo dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todo esto está anunciado ya. ¿Para qué preocuparnos si ya sabemos qué va a pasar? Hermano, pero es que si se acaba el mundo, ¿sabía usted y yo que somos temporales? ¿Que somos extranjeros y peregrinos? ¿Que nuestros ojos no deben de estar puestos en las cosas de este mundo, sino en Jesús? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Qué está aguardando usted y yo? Estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Usted quiere estar con el Señor por toda la eternidad? Este mundo se va a acabar tarde o temprano. Esa es una realidad, tarde o temprano. De ahí la importancia de que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas y no en las cosas materiales de este mundo. Su felicidad no consiste de la abundancia de bienes que tenga. Nuestra felicidad está escondida en Cristo. Nuestra felicidad es Jesús, nuestra confianza es Jesús, nuestra certeza es Jesús, nuestra paz es Jesús, nuestra victoria es Jesús, nuestra vida eterna es Jesús. Y debemos de funcionar y tener esa certeza. Debemos de funcionar de esa forma. Dios no quiere que abramos nuestros sentidos a las malas noticias. Posiblemente para muchos son malas noticias. Para nosotros significa que el Señor ya está más cerca, que el Señor ya viene pronto. Y entonces debemos de estar velando y aguardando la presencia de Dios. Debemos de estar compartiendo el mensaje de Cristo. Debemos de estar orando por los que no le conocen y no tienen la misma esperanza que tenemos nosotros. Porque eso sí sería trágico. De ahí la importancia de estarle hablando a las personas el mensaje de Jesús. Y saber que Dios nos ha dado una palabra de fe, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir a todos los que nos rodean. Porque esta palabra no solamente es para oírla y que produzca fe en mí, sino que es una palabra que debe de tomar substancia a través de mi boca, a través de la boca de cada uno de nosotros, cuando la confesamos sobre la vida de la gente. ¿Sabía usted que Jesús sanaba a las personas con la palabra? ¿Que Jesús ayudaba a que fuesen libres con la palabra? Porque la palabra es poder de Dios para salvación. La palabra tiene poder de transformar nuestras vidas. Y tenemos usted y yo una responsabilidad al conocerla. Cuando nosotros conocemos la palabra y la confesamos, en ese momento empiezan a gestarse milagros también. Mire, acompáñeme a la carta escrita a los Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente es creer. Para que la salvación se dé, el milagro de la salvación se dé, no solamente basta creer el mensaje de Cristo. Hay que confesar a Cristo, y Cristo es el verbo de Dios.
Se cree y se confiesa. Cuando tú oras por alguna necesidad, crees la promesa de Dios y la confiesas. Y entonces empieza a tomar substancia y se convierte eso que espero en una realidad. Aquello que no veo en el tiempo de Dios toma substancia y se hace presente. De esa manera va funcionando la fe. Usted y yo no pudiéramos ser salvos si no hubiésemos creído y si no hubiésemos confesado al Verbo de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. El confesar con los labios es primordial para nuestra vida, porque lo que confesamos no solamente lo escuchan nuestros oídos, sino los oídos de los que nos rodean, porque la fe viene por el oír. Cuando yo estoy confesando la palabra de Dios, cuando usted está orando en voz alta, usted se está retroalimentando de esa fe en el Señor. Dice la Escritura que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado. El propósito de los milagros es exaltar el nombre de Dios. Es que usted y yo creamos que Dios es verdadero, que Él existe. Cuando usted y yo oramos, estamos confesando las promesas de Dios y estas van a empezar a tomar substancia. La convicción es una idea fuertemente arraigada en nosotros. Llénese de la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios sature su mente y su corazón con las ideas, con los argumentos, con los principios, con las verdades de Dios. Y no permita que nadie la arranque de su corazón. Cierre sus ojos, cierre sus oídos. Llénese de la palabra de Dios para que podamos desarrollar una fe que produzca vida, no solamente en nosotros, sino en las personas que están alrededor. Usted y yo tenemos el llamado de ir y ayudar a que la vida de la gente cambie. Atrévase a orar por las personas. Confiese la palabra de bendición y de vida sobre la vida de la gente que tiene necesidad. Y entonces milagros van a empezar a ocurrir alrededor de todos nosotros. ¿Le parece? Yo le invito a que cierre su Biblia. Vamos a orar. ¿Y qué le parece si ejercitamos nuestra fe el día de hoy? Yo le voy a invitar a que traiga a su mente, si tiene usted algún problema, alguna situación, tráigala a su mente. Usted sabe los pormenores, si es un problema de salud, si es una enfermedad, si es el que usted desea que algún familiar o algún amigo sea salvo y a lo mejor no ha querido recibir la palabra, si es falta de conversión de algún miembro de la familia, si a lo mejor hay algún miembro de la familia que vive en vicios y no los ha podido dejar. Yo no sé cuál sea su problema, pero ¿qué le parece si el día de hoy llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y dejamos que esa palabra sustituya nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras angustias? A lo mejor usted ha estado preocupado por su salud, o ha estado preocupado por sus hijos, o tiene algún problema económico. Voy a leer un pasaje de la Escritura y reciba cada una de estas promesas como una verdad en usted. Dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios conoce su necesidad. Y si usted cree en Dios y tiene fe en su poder y en sus promesas, en su palabra, déjeme decirle que Dios ya está dando respuesta a esa necesidad. De tal manera que vamos a orar para agradecerle por lo que Él ya está haciendo. Porque solamente basta que el Señor diga su palabra y nuestro familiar sanará. Las cosas se resolverán en el trabajo. Los problemas conyugales terminarán. Cualquier situación que esté tratando de robar nuestra paz, Dios la empieza a sujetar bajo su control. Y eso trae seguridad a nuestra vida, trae descanso y paz. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en esta tarde. Te damos gracias porque tú estás dando respuesta a cada una de nuestras necesidades. En este momento te las entregamos a ti y te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando poderosamente en medio de tu pueblo a través de esta palabra que se ha confesado, porque para ti nada hay imposible, porque tú eres el Todopoderoso, porque toda la gloria es tuya y tu nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad que se nombra en este siglo y en el venidero. De tal manera, Señor, que tú estás trayendo sanidad en medio de tu pueblo, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo. Tú estás respondiendo, Señor, a cualquier problema económico, a cualquier problema conyugal, a cualquier problema que tengamos con algún familiar. Tú estás trayendo libertad, Señor, de cualquier pecado persistente que ha estado asediando nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque para ti nada hay imposible, porque tú estás aquí presente. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, exáltate. Toda la honra y la gloria es tuya, y tú eres el único digno de ser alabado, porque tú has vencido, Señor, a nuestros gigantes, porque tú has vencido, Señor, en la cruz, y por tu llaga, Señor, tenemos victoria. Gracias, Señor. Gracias te damos. Lo recibimos como una certeza, como una convicción. Y lo veremos. Y veremos, Señor, cómo va cobrando substancia tu respuesta a cada una de nuestras necesidades. Así lo vemos, Señor. Así lo creemos. Así lo saludamos. Así lo confesamos. Te bendecimos, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a invitar a que cuando esa respuesta sea palpable para usted, dé testimonio a la iglesia de lo que Él hizo. Exalte el nombre de Dios.